Gracias, congresista Pacori. Habiendo escuchado la exposición del representante de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que ha hecho uso de la palabra por 1 hora 10 minutos, vamos a darle la palabra al vocal supremo César Inostroza Pariachi para ejercer su derecho de defensa por el mismo tiempo, hasta 1 hora 10 minutos, tiempo que podrá compartir con su abogado defensor. Tiene la palabra, señor Inostroza. Hola, sí, gracias. Bien, muchas gracias, señor presidente. Señor presidente de la Comisión Permanente del Congreso de la República, señores congresistas, señores abogados que se hayan presentes, público en general, gracias por otorgarme el derecho de defensa. Señor presidente, cuando concurrí a la audiencia de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, expuse todos los argumentos que desvirtuaban las denuncias que se formularon en mi contra. Esperé que los miembros de la comisión revisaran minuciosamente los hechos denunciados y valoraran las pruebas para adoptar una decisión. Me temo, señor presidente, señores congresistas, que no se ha hecho ese trabajo, con el respeto que se merece el señor congresista elaborador del informe. Tan es así, y está grabado seguramente en los audios, perdón, en el video, de que casi ningún señor congresista hizo uso de la palabra. Se entiende que han tenido a la vista antes los expedientes para poder decidir. ¿Y por qué lo digo esto? Porque es la última oportunidad que hablo, es un honor estar presente acá, pero espero que lo que voy a hablar hoy día, lo que voy a aclarar hoy día, no sea solamente un cumplimiento formal para decir se le dio el derecho de defensa. Y le digo esto como magistrado, porque yo he tenido mucho respeto a los abogados y a las partes durante tantos años de magistrado, de escucharlos detenidamente y después de ello revisar el expediente, los hechos y las pruebas, para decidir conforme a la Constitución y la ley. Humildemente y modestamente les pido que después de mi argumentación lean el informe del señor de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales y las presuntas pruebas que sustentan el informe del señor Pacori. En principio, y quiero aclarar esto, algunos medios que durante meses me han perseguido para yo poder hablar, me han considerado como un tipo soberbio, como un tipo que niega, como un tipo cínico, como que cada conversación que habría tenido, no obstante ser delito, lo niego. Y ahora, ante ustedes, pero sobre todo ante el país, sobre todo ante mi familia que viene sufriendo y que se encuentra destrozada moralmente como yo, quiero pedirle disculpas públicamente al país, a los más de 30 millones de peruanos, por haber expresado posiblemente términos inapropiados en estas conversaciones, términos que no se condecirían con la conducta intachable, perfecta, de un juez de la Corte Suprema. Ahora bien, voy a referirme a las denuncias que se me han hecho en estas últimas semanas. Voy a dividir una primera parte sobre el juicio político y otra parte sobre el antejuicio. Sobre el juicio político, dice el informe de la subcomisión, se requiere certeza de los hechos y de las pruebas. Pero no solamente certeza de hechos y de pruebas, sino que esa conducta que se imputa
alto funcionario debe estar expresamente señalada en la ley como infracción punible. Considero respetuosamente que el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales que me ha notificado vulnera los artículos 99 de la Constitución y artículo 450.1 del Código Procesal Penal. ¿Esto por qué? En su oportunidad deduje o solicité, la exclusión de los audios por no tener validez constitucional en cuanto a mí se refiere. ¿Y qué es lo que ha hecho el informe de la comisión? Rechazar ese pedido basándose en un informe de la fiscal Rocío Sánchez Savera, un informe, como ustedes saben, es una opinión, no es prueba, y eso lo saben todos los abogados, que decía que nunca supieron los nombres y apellidos del juez Inostroza desde el momento que se interceptó judicialmente mis conversaciones hasta la culminación, que fueron 6 meses. Y eso no se condice con lo actuado y con las pruebas que yo he ofrecido. Por ejemplo, en el audio del 9 de enero del 2018, estamos en el primer mes, cuando la señora Verónica me llama, me dice: doctor Inostroza, buenos días, soy Verónica, ¿puede hablar? ¿Acaso ya en ese momento la fiscal y el juez no sabían que se trataba del doctor Inostroza? ¿Cómo NN? Segundo audio, hay un montón de audios, pero 2 nada más. Del 12 de febrero de 2018, cuando llamo al señor juez Juan Varías, le digo: Juancito, no sé si te acuerdas de mí, te habla el doctor Inostroza, Entonces, no me venga pues que no sabían mi nombre y mi apellidos durante 6 meses. ¿Y qué es lo que ha pasado? ¿Por qué hago esta argumentación? Porque el artículo 450.1, que regula el estatus de los altos funcionarios públicos, señala que solo pueden ser investigados por el fiscal de la Nación. Por tanto, quien tiene que impedir la limitación de derechos fundamentales como la interceptación telefónica es el fiscal de la Nación al juez supremo de investigación preparatoria. Y si no se cumple esta razón de competencia, esta prueba, entre comillas, es nula ipso iure. Y no lo digo yo, lo dice la Constitución, el Código Procesal Penal, lo dice la Corte Interamericana de Derechos Humanos en el caso Escher versus Brasil, cuando sanciona al Estado de Brasil por haber permitido que una autoridad incompetente solicitó la intervención telefónica de un ciudadano. Pero además sancionó a Brasil porque ese Estado permitió que se difunda conversaciones que eran reservadas porque se consideraba parte de la investigación de un delito. Entonces, pues, no hay ningún medio de prueba que acredita que la fiscal y el juez del Callao no sabían de mi nombre y apellido. Ahora se preguntará, ¿y con qué fines lo hicieron? Ya estamos viendo los resultados, que están a la vista, y sobre todo, causarme grave daño moral. Muy bien, este es un primer punto. Ahora, vayamos a los hechos políticos. Sobre los hechos que considera la subcomisión como faltas políticas, entre comillas, me han formulado denuncia varios señores congresistas, que ustedes seguramente lo tienen a la mano. En resumen, me atribuyen 4 hechos, que los ha resumido el informe de determinación de hechos, que desde ahora quiero por favor que pongan atención, informe de determinación de hechos y pruebas de la subcomisión, que señala, englobando estos 4 hechos, dice: el juez supremo Inostroza mantuvo conversaciones y reuniones
para el tratamiento de causas o procesos judiciales, lo que implicaría la pérdida de imparcialidad. Es decir, he tenido conversaciones, se entiende, telefónicas y reuniones que no hice con quién, pero que después voy a ver que se ha omitido dos hechos, para favorecer procesos judiciales, y por ello he perdido imparcialidad. Y además señalan que he infringido las normas constitucionales que ha mencionado el señor congresista Pacori, de que habría vulnerado el artículo 39 porque no he estado al servicio de la nación, que no he contribuido al bienestar de la población, que ha afectado la independencia de los magistrados y que ha afectado el debido proceso, entre otros. Primer hecho, se refiere a un audio del 4 de abril que se escucha, que ya ustedes creo lo han observado. Hago una pregunta en plural a un tercero, según la subcomisión, no identificado, no se sabe quién es. Le pregunto, ¿qué quieren? Estoy hablando en plural. Estoy preguntando sobre la pretensión de alguna parte. Como ese proceso viene con condena, solamente habían dos alternativas a un condenado: o se le absuelve o se le rebaja la pena, obviamente de acuerdo a lo actuado, de acuerdo al expediente. ¿Y qué digo? La misma comisión concluye: voy a pedir el expediente para revisarlo, si procede o no su pedido. En ningún momento se le promete nada, en ningún momento se habla de una resolución judicial donde yo me haya parcializado con alguna de las partes. En el informe no se precisa de qué caso es, qué número de expediente, cuándo se vio, quiénes son las partes. Se puede hablar de parcialidad en forma abstracta y genérica cuando no se conoce de qué caso es. Y sobre todo en el diálogo yo estoy preguntando la pretensión, como se suele hacer en la praxis judicial. Lo hacen todos los jueces cuando hablan no solamente con sus secretarios de confianza o proyectores, sino también con las partes. Cuando uno le recibe a un abogado, le dice, ¿qué pretende? ¿Qué es lo que quiere? Voy a pedir el expediente. ¿Eso es afectar, infringir la Constitución? Yo no lo veo. Segundo hecho, diálogo con el juez Juan Varías Solano. La subcomisión dice que el hecho de haber llamado al juez Varías Solano infringe la Constitución, sobre todo la imparcialidad del juez. Pero si ustedes leen en el informe, en todo caso se puede volver a pasar la llamada. Le digo al señor juez Varías: Juancito, ¿puede recibir a un abogado? ¿Puedes recibir? O sea, que le den una cita. ¿Y qué dice Juan Varías? No se puede, porque de acuerdo al modelo canadiense ya no se atiende, que mejor sería en otro lugar. Ignoro si se reunieron o no, pero lo importante es la llamada. En la llamada no se hace referencia a ningún proceso, no se dice que atienden sobre un caso, por lo tanto, ¿de qué pérdida de imparcialidad se puede hablar? ¿A quién he favorecido? ¿Al abogado? Yo no he tenido ningún proceso con el abogado, ni tampoco le he dicho al señor Varías, atiéndelo en tal caso. De manera que en este hecho tampoco se observa la pérdida de imparcialidad ni la infracción a las normas constitucionales que se ha mencionado. Esos dos hechos he escuchado ahora en la intervención del señor Pacori Mamani como hechos graves, entre comillas, que ameritan mi destitución e inhabilitación por 10 años. Hechos graves. Una pregunta a una parte y otro pedir una cita. Pero salvo que no haya estado atento, lo que no he mencionado son dos hechos denunciados que están en el informe. El tercer hecho es sobre las gestiones que el que habla habría hecho para viajar al Mundial de Fútbol, llamando al señor Camayo, preguntándole por los pasaportes, las entradas, etc.
El informe de la subcomisión, supongo que a sabiendas que ahí no hay ninguna falta, ¿qué es lo que ha hecho? Ha incorporado un informe de la fiscal Sandra Savera, que ha llegado a la hora nona, entre comillas, y cita la declaración de un aspirante a colaborador, número 108, que no ha sido de conocimiento de nosotros, no está en el informe de determinación de hechos, sería como una especie de pruebas o documentos sacados bajo la mesa para sustentar, que en este momento no lo ha mencionado seguramente porque se trataba o se trata de un vicio grave de este procedimiento parlamentario. Y quiero hacer un paréntesis. Ya es reiterada jurisprudencia del Tribunal Constitucional y de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que en el procedimiento parlamentario debe observarse estrictamente las garantías de un debido proceso. El caso de los magistrados que fueron destituidos por el Congreso y que fue a la Corte Interamericana, así lo ha señalado en su sentencia. ¿Qué tiene que respetarse? Principio de legalidad, derecho de defensa, entre otros derechos fundamentales. Pero si no lo ha mencionado, se sabrá, ya no sé el motivo. El cuarto hecho, que ameritaría mi destitución e inhabilitación por 10 años. Sobre la reunión con la señora K y mi vinculación con el partido político Fuerza Popular, que no lo ha dicho, no sé por qué, pero que fue parte de los debates. ¿Qué dice en su informe? Hay que leer en la página 65 del informe. Dice que el hecho de haber tenido reuniones con miembros del partido político Fuerza Popular, entre los cuales estaría la señora K, pero no dice quién es la señora K, porque si hiciera una buena investigación, diría la señora K es fulano de tal. No lo dice. Hablan en forma genérica y vaga de que estas reuniones con estas personas vulneran mi independencia, vulneran la imparcialidad que debe tener todo juez. La pregunta es, como en el caso de Varías, como en el caso de violación, ¿de qué proceso trata? ¿De qué forma me he parcializado? ¿Dónde está la resolución? La sentencia donde se ve parcialización a favor de una de las partes. Ninguna. Lamentablemente, y aquí sí tengo que decirlo al país y a ustedes sobre todo, de que a mí me están linchando políticamente y mediáticamente porque presuntamente soy juez del partido Fuerza Popular. Y eso yo lo rechazo totalmente, porque toda mi vida he sido independiente y autónomo. Ahí están mis sentencias. Por eso estoy pagando posiblemente todo este vía crucis. El informe, ya voy terminando el juicio político, el informe de la subcomisión se sustenta, aparte de la Constitución, que son normas principistas, servicio a la nación, bienestar, etcétera, citan una jurisprudencia del año 2003 del Tribunal Constitucional, a mi criterio desfasado, y olvidan referirse al expediente 156-2012, proceso de habeas corpus, caso Tineo Cabrera. ¿Qué dice el Tribunal Constitucional? De que en cualquier procedimiento administrativo sancionador deben respetarse los derechos fundamentales del alto funcionario, sobre todo el principio de legalidad. También señala que no puede haber sanción política o destitución por infracción a la Constitución porque viola el principio de legalidad y de taxatividad. Es decir, no tenemos en el Perú una ley que desarrolle infracciones constitucionales. Y si no hay tipo penal, sencillamente no hay sanción. Lo dicen no solamente el tribunal, sino maestros, expertos, constitucionalistas como Bernales Ballesteros, Paniagua Acorazado, entre otros. Me he informado que un caso similar ha ocurrido en este Congreso y que se había pedido opinión a la Comisión de Constitución para emitir un pronunciamiento en el sentido de que la sentencia del Tribunal Constitucional no es vinculante. Por lo tanto, nosotros tenemos autonomía. Es cierto, el Parlamento es autónomo. Pero yo me pongo en un supuesto. Si el Tribunal Constitucional tiene un criterio
y que dice el Código Procesal Constitucional, artículo 6, que todos debemos interpretar la Constitución conforme a los criterios del Tribunal Constitucional, máximo intérprete de la Constitución, guardián de la Constitución, entonces deberíamos seguir ese criterio. Porque si no, mañana más tarde el caso se lleva al Tribunal Constitucional, ya sea con este tribunal o con otro, puede revertir. Entonces, ¿para qué arriesgarse a vulnerar derechos fundamentales? También en este expediente se ha emitido la valiosa opinión del jurisconsulto Domingo García Belaúnde, que se pronuncia en el mismo sentido, pero que ha sido dejado de lado. Ni siquiera lo han tenido en cuenta. Por estos fundamentos, señor presidente, señores congresistas, considerando que los hechos denunciados, y reitero, preguntas a una de las partes, sin prometer nada, conseguir una cita para un abogado, que no se dice en ningún caso, gestiones para viajar al Mundial, y me estaba olvidando, he presentado un documento, que espero que lo hayan valorado, de que el señor Oviedo no tiene ni ha tenido ningún proceso en mi sala. Y cuarto, las reuniones con el partido Fuerza Popular. ¿Dónde está la infracción a la Constitución? De manera que pido respetuosamente que se sirvan valorar los hechos y las pruebas y que se desapruebe el informe de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, declarando improcedentes las denuncias presentadas por los señores congresistas en este extremo. Voy a pasar ahora al antejuicio político. Señores, ¿por qué el constituyente ha creado la figura del antejuicio para los altos funcionarios públicos? ¿Cuál es la finalidad? ¿Qué es lo que se tiene que hacer en un procedimiento de antejuicio? Tienen que actuar como fiscales. Por eso es que la subcomisión, ante las denuncias que han llegado por la Comisión de Delitos, ojo que solamente denunció delitos el fiscal de la Nación y el señor procurador Amado Enco Tirado. Ningún señor congresista ha denunciado por delito alguno. Creo que un señor congresista avaló la denuncia del procurador. Decía que tienen que actuar como fiscales, como en efecto lo dice el reglamento del Congreso. El artículo 89 dice que se comunican las denuncias al denunciado, se admiten las pruebas, se hace una audiencia de pruebas y luego de la audiencia de pruebas se toma una decisión. Entonces, los miembros de la subcomisión, lo que tuvieron, y seguramente lo han hecho, es analizar las denuncias, los hechos, procesarlas, luego valorarlas para ver si están acreditados y finalmente tomar una decisión. Pero el antejuicio político, como muchos podrían considerarlo, no tiene ninguna relación con lo jurídico, lo cual no es cierto. Porque este es un procedimiento mixto, si se quiere. Un antejuicio político-jurídico. ¿Por qué? Porque ustedes se van a pronunciar si nos levantan la inmunidad y nos envían al Ministerio Público y al Poder Judicial para ser procesados. Entonces, pues no se trata de un procedimiento sencillo, no se trata, como se dijo en un momento, hay que aprobar nomás, son denuncias, ya que vea el fiscal, ya que investiga. No, señor. No es así. No puede considerarse, con el respeto que se merece, una mesa de partes del Congreso. El fiscal puede denunciar cualquier hecho, pueden poner todo el código en su denuncia. Y ustedes son los que tienen que procesar. Alguien me dijo en algún momento, conversando, pero César, ¿por qué te esfuerzas en demostrar y hablar de lo jurídico? Si esto es un proceso político. Yo me resisto en creer en proceso político, porque me van a acusar por delitos. Y si bien es cierto, no todos los señores congresistas son abogados, ¿no es cierto? Y de muchos abogados no tienen la especialidad penal,
no es menos cierto que tienen asesores, y asesores especializados, juristas, en cada especialidad para hacer un buen trabajo. Y yo desde ya pido muy respetuosamente que esto se haga analizar con especialistas, penalistas o procesalistas. Sí, reconozco que hay buenos congresistas, excelentes congresistas, abogados que han sido magistrados también. Bien, en el procedimiento de antejuicio volvemos a los principios constitucionales. Se debe respetar principio de legalidad. Principio de legalidad. ¿Qué significa esto? Que cuando a mí me acusan una conducta, de inmediato voy a ver mi código y voy a decir, a ver, lo denuncian a Juan por el delito de homicidio. ¿Qué cosa es el homicidio? El que mata a otro. Muy bien. Y si denuncian que mató pero no hay cadáver, no se sabe quién es, no hay ningún indicio, ¿cómo se va a decir que investigue el fiscal pues para ver si hay muerto o no? No, señor. El principio de legalidad previsto en el artículo 2º, 24D de la Constitución dice, más o menos, nadie será procesado ni condenado, en este caso procesado, por una acción o omisión que no esté expresamente comprendido como infracción punible en la ley penal. Por ejemplo, una deuda. ¿Debo yo a alguien una deuda? ¿Me van a meter a la cárcel por estafa? Entonces, el principio legal exige que cuando se va a acusar constitucionalmente por un determinado delito, tiene que calzar, es como la horma del zapato, tiene que calzar en el tipo penal. De lo contrario, los penalistas llamamos es un hecho atípico, sin contenido penal.